No, profe, ¿No? profe. Ok. Entonces, lo último que estábamos viendo era acerca de los tratamientos para el control de la gota. Quedamos que solamente alopurinol sigue siendo el tratamiento de primera línea y es una enfermedad que puede ser reversible si se regula la dieta y se controla también sobre todo el consumo de alimentos cárnicos. Y de igual manera, si se cambia algún estilo de vida, evitar el sedentarismo, mejorar el ejercicio, una alimentación balanceada y finalmente la presencia de algún tipo de medicamento que pudiera regular este tipo de actividades. Entonces, eso en esencia ayuda a regular principalmente esta actividad. Y si vemos, por ejemplo, el allopurinol tiene una estructura muy parecida a lo que sería la hipoxantina. Básicamente, el cambio solamente está en esta posición del nitrógeno. Entonces, esto básicamente permite la interacción o la integración de estas moléculas aquí en la parte de los riñones, previniendo así que la gentina oxidasa pudiera generar esta activación. Entonces, ese fue, digamos, el diseño por el cual se logró el tratamiento que sigue siendo bastante eficiente sobre, inclusive sobre febuxostat, pero inclusive es el tratamiento de primera línea y es también bastante accesible para la mayoría de la población. Por otro lado, tenemos una enfermedad que los mecanismos son relativamente parecidos, que es el tratamiento de la gota. Está aquí. Digo, el tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad que a diferencia de la gota, esta es una enfermedad de naturaleza autoinmune. Quiere decir que aquí ya tenemos un componente que nos permite generar alteraciones directamente desde el inicio. Es decir, no va a estar regulada por procesos de dieta, sino directamente sobre la activación de estas células inmunitarias. Es una enfermedad que puede llegar a ser discapacitante y sobre todo porque la afección, al igual que la gota, afecta específicamente la parte de las articulaciones. Entonces, eso genera complicaciones primordiales. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que algunas citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 y el TNF-alfa, se van a encontrar incrementados en esta enfermedad. Y ahora bien, antes de entrar a la parte de tratamientos, vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona esta osteoartritis. Digo, la artritis reumatoide. Entonces, aquí tenemos el comportamiento de las articulaciones. Les había mencionado que, por ejemplo, tenemos la región del hueso, tenemos la región de la articulación y tenemos la conexión nerviosa, aquí sería la parte del nervio. Y pegadito a esto que no está dibujado, pues tendríamos la región muscular, ¿no? Que permite como la función motriz, ¿no? Y recordemos que les había mencionado que estos nervios se encargan tanto de sensar cómo se encuentra el microambiente aquí y además de permitir los mecanismos de contracción y relajación de la parte de los músculos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí, que es la región de la glucosamina y la parte de la condroitina, van a permitir la formación de estos gelecitos que son denominados la parte de la articulación. Entonces, esto de aquí permite tanto amortiguar ciertas contusiones. Por ejemplo, recordemos que si esto fuera la articulación de una pierna, pues este hueso tendría a chocar contra este hueso simplemente por gravedad. El hecho de caminar, el hecho de tener un peso que está cargando musculatura y también el hecho de estar caminando, flexionando, cualquier tipo de movimiento, pues eventualmente va a hacer contacto con este hueso y este hueso. Entonces, esta región de aquí es la que se encarga de amortiguar estos golpes y evitar que se generen este tipo de alteraciones. Conforme vamos envejeciendo, vamos a tener una disminución de estas regiones.
A esto se le denomina osteoartritis. Esta osteoartritis se va a generar específicamente con la parte del envejecimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en las personas mayores, lo que ocurre es que se va desgastando esta condroitina, también si no se regula bien la alimentación o si hay un descuido, un desgaste natural, pues vamos a tener disminución de esta región, lo cual va a generar que de entrada tengamos una mayor sensibilidad, porque estos huesos van a empezar a chocar entre sí, entonces ya no vamos a tener tanta flexibilidad, además de que, por ejemplo, a la hora de hacer la flexión, pues este hueso va a empezar a rozar con este hueso y va a generar un proceso como menos flexible y también que va a generar cierta tensión en la parte de los huesos, inclusive puede generar cierto desgaste, como se alcanza a ver acá, ¿no? Entonces, este rozar de hueso con hueso eventualmente puede generar desgaste, dolor y también una disminución de la flexibilidad y de la coordinación. ¿Esto cómo se puede prevenir? Pues se puede prevenir tanto cuidando las articulaciones, evitando, por ejemplo, el desgaste excesivo, sobre todo ya en edades mayores. Ustedes, por ejemplo, no tienen problema con hacer este ejercicio de alto impacto, ya sea, por ejemplo, si les gusta correr, si les gusta hacer algunas actividades con peso muy fuerte, por ejemplo, en la parte de halterofilia o la parte de gimnasio, cuando les piden que hagan ejercicios con alta cantidad de peso. Si ustedes tienen sus músculos fuertes y logran hacer los ejercicios bien, van a descansar todo el peso y van a hacer todo el esfuerzo en la región muscular. Mientras no descansen todo el proceso en la parte de la región de articulaciones o tengan mayor tensión, entonces sus articulaciones van a estar de manera correctas. Además, si tienen, por ejemplo, una alimentación rica en filamentos intermedios, que sean ricos en colágeno o también en glucosamina condroitina, esto principalmente se da con algunas semillas, con el consumo de algunos mariscos, el pescado. Entonces, todo este tipo de fibras van a permitir también la regeneración de estas articulaciones. Entonces, vamos a prevenir que el desgaste sea más lento. No lo vamos a evitar por completo, pero sí vamos a retrasar por mucho la generación de estos dolores en las articulaciones. Ahora, eso pasa en condiciones normales. ¿Qué pasa en el caso de la artritis? Para el caso de la artritis, esta, al ser una enfermedad de tipo autoinmune, lo que sucede es que nosotros vamos a desarrollar alergia sobre estas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que un macrófago, al igual que en el caso de la gota, va a detectar lo que está pasando aquí y va a empezar a liberar o va a empezar a tratar de fagocitar, ¿no? Entonces puede fagocitar la parte del colágeno, de la glucosamina, de la condroitina y entonces va a empezar a degradar esta región. ¿Cuál va a ser el problema? Que también, por ejemplo, empieza a liberar, como habíamos visto, interleucina 1, va a empezar a liberar TNF-alfa, va a empezar a generar también la liberación de histamina. Sí, está, por ejemplo, aquí en mastocito. Los mastocitos se encargan de liberación de histamina y todo esto funciona como si fuera una bengala, que va a empezar a llamar al reclutamiento de más células del sistema inmunológico, lo cual va a empezar a reclutar a todas las células en esta región. Y entonces esto eventualmente se va a desgastar y vamos a tener un proceso inflamatorio. ¿Cuál es el problema de las enfermedades autoinmunes? En cuanto vuelva a aparecer lo que se considera como un alergeno, este sistema inmune vuelve a atacar y vuelve a mitigar las regiones que se encuentran lesionadas. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si empezamos a recuperar esta capita de glucosamina, supongamos que aquí se empieza a regenerar, pues las células del sistema inmunológico vuelven a atacar y lo vuelven a eliminar.
Entonces esto se vuelve un círculo vicioso donde eventualmente vamos a tener una inflamación crónica. El problema de esto también es que podemos generar deformaciones en la parte de las articulaciones. Aquí en este ejemplo de la osteoartritis se aprecia mejor. Vean que, por ejemplo, la degradación no puede ser uniforme como está representado en esta imagen, donde tenemos una inflamación simétrica en ambas partes. Puede ser que, por ejemplo, aquí tengamos una deformación que se cae principalmente en esta parte. Entonces, lo cual hace que el hueso se vaya inclinando hacia la derecha. Entonces, lo que va a pasar es que la articulación se empieza a deformar. Entonces, si han visto, por ejemplo, personas con inflamación en sus articulaciones, van a notar que existen estas deformaciones de la posición de las falanges, principalmente. Entonces van a ver, por ejemplo, unas choquitas a la izquierda, luego otras choquitas a la derecha, y no van a estar simétricas. Y eso cuesta bastante trabajo porque ya se pierde tanto la flexibilidad para poder hacer contracciones de la mano y también la funcionalidad. Entonces, el problema, por ejemplo, de los adultos mayores que padecen artritis reumatoide es que también les disminuye su habilidad de manipulación con las manos. Entonces se vuelve bastante peligroso, bueno, no bastante peligroso, sino se vuelve incapacitante para las personas que tienen este tipo de patologías. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Como es una enfermedad autoinmune, no hay manera de controlar directamente a este sistema. Es decir, podemos retrasar el avance de la inflamación de las articulaciones, pero como el sistema inmune está altamente programado para destruir estas secciones, estas regiones del organismo, pues cada vez que aparezcan estas células vamos a tener procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos dos tipos de tratamientos, unos que se van a encargar como agentes paliativos, es decir, van a mitigar el dolor o la enfermedad, pero no la van a curar. En este caso, los fármacos paliativos pues van a ser principalmente los AINES. ¿Qué van a hacer? Van a frenar el proceso de inflamación, van a generar un proceso de anestesia y antiinflamatorio, principalmente para reducir la activación del sistema inmunológico y también para prevenir la parte del dolor. Sin embargo, no van a hacer nada en contra de la enfermedad, solo van a controlar los efectos que está desencadenando la enfermedad, pero la enfermedad va a estar continuando. Algunos fármacos antirreumatoides lo que van a hacer es retrasar el progreso de la enfermedad. Entonces, estos fármacos antirreumatoides se van a encargar para tratar de controlar principalmente esta enfermedad. ¿Qué se puede dar? Se puede dar metotrexato, sulfalacina, algunos compuestos de oro, penicilamina y cloroquina. ¿Qué características tienen estos? Principalmente, por ejemplo, el metrotexato y la sulfalacina, inclusive la penicilamina. Estos fármacos, algunos de ellos se llegan a utilizar como agentes anticancerígenos. En esencia, todos estos fármacos son fármacos citotóxicos. La citotoxicidad se refiere como el daño que le vamos a hacer a las diferentes células. ¿Qué células vamos a empezar a controlar? Pues principalmente células del sistema inmune. Por ejemplo, el metotrexato también se llega a utilizar para personas que padecen cáncer como tipo de leucemia. La leucemia son cáncer que se da en las células del sistema inmunológico. Entonces, se utiliza para tratar de controlar la progresión de la enfermedad. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues básicamente va a empezar a matar, a eliminar las diferentes células del sistema inmune. De tal manera que si no tenemos células del sistema inmune, pues obviamente no vamos a tener procesos inflamatorios. Pero eso también trae una consecuencia, porque mitigar por completo a las células del sistema inmunológico nos vuelve vulnerables a la presencia de otras enfermedades más sencillas, como infecciones bacterianas, infecciones virales, problemas de agentes patógenos. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar una mediación entre el uso, por ejemplo, de fármacos que controlen la actividad del sistema inmunológico, pero que no generen tanta inmunosupresión. Porque si no, pues puede ser que sí mitiguemos la parte de la artritis, pero si nos cae una enfermedad, por ejemplo, de vías respiratorias, pues no vamos a tener cómo controlarla.
y entonces los efectos de la enfermedad van a ser mucho más agresivos. Tal vez no puedan ser letales, pero sí, dependiendo de la infección, pueden poner en riesgo no la vida de las personas. Una gripe eventualmente no puede causar la muerte, pero sí va a generar complicaciones como si fuera una neumonía o como un virus de la influenza, que son así infecciones mucho más agresivas. Si es una infección de vías respiratorias o una infección de vías gastrointestinales, entonces sí podemos correr algún tipo de riesgo. Entonces, nuevamente se tiene que cuidar con esa parte. Y además de que son tratamientos crónicos y que también van a estar utilizándose de manera continua. Entonces, se utilizan solamente para tratar de disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad, pero nuevamente no se ha logrado curar esta enfermedad. Algunas estrategias que se están utilizando, por ejemplo, son el uso de compuestos de oro. Parece ser que aquí en analítica están trabajando también con esta línea. No recuerdo exactamente qué doctor, pero hay un grupo de analítica que trabaja específicamente con reacciones de compuestos de oro. ¿Cuál es la lógica de esta estructura? Se busca, por ejemplo, que estos compuestos de oro funcionen como partículas que puedan adherirse específicamente o que se puedan administrar específicamente en la región de las articulaciones. El oro, como saben, es un metal que no es altamente reactivo. De hecho, por eso se le da el valor como metal precioso, porque su baja reactividad hace que sea bastante estable. Entonces, una lámina de oro tiene un menor retraso de la oxidación, por lo tanto, siempre va a mantener sus propiedades como metal. Eso por eso se le llama como metal precioso. Entonces, eh, lo que se busca es que estos compuestos se administren específicamente en la región de las articulaciones y luego se imprima una radiación de manera infrarroja para generar un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura en las regiones específicas podría matar a las células del sistema inmune solamente en esa región, de tal manera que se pueda dar como una pequeña radiación solamente en las regiones de las articulaciones. Al ser una radiación infrarroja, pues no va a permear y no va a lesionar otro tipo de células como una radiación gamma y permite solamente incrementar la temperatura para mitigar las células del sistema inmune. Entonces se ha intentado utilizar este tipo de estrategias para controlar específicamente la región de las articulaciones. Sin embargo, pues llega a ser también bastante complicado controlar esta enfermedad. Y es una enfermedad que también afecta a muchas personas a nivel nacional y el riesgo de generarla pues se va incrementando conforme vamos envejeciendo, porque también nuestro sistema inmunológico empieza a tener así como estas alteraciones dentro del sistema. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Profe, ¿me podría repetir cuáles eran los factores de riesgo para Sí. tener? Eh, Número uno, tener una alimentación baja en fibras, filamentos intermedios, es decir, por ejemplo, colágeno, la parte de glucosamina, la parte de niacina, la parte de condroitina, son filamentos intermedios que se pueden adquirir directamente desde la dieta. Entonces, por ejemplo, compuestos que son, o alimentos que son ricos tanto en calcio, vitamina E o en este tipo de elementos, van a incrementar, por ejemplo, la presencia de estos elementos. También, por ejemplo, el tener deportes de alto riesgo, por ejemplo, de alta contusión, de alta actividad, como por ejemplo los que practican maratón o los que hacen, por ejemplo, corren constantemente, pueden tener un desgaste completo en las articulaciones. También si hacen, por ejemplo, ejercicio de halterofilia o hacen ejercicio en el gimnasio con mucho peso, cuidar, por ejemplo, la postura para garantizar que la tensión se está generando en el músculo y no en la parte de las articulaciones. Entonces, habrán notado, por ejemplo, cuando la parte de una coyuntura se empieza a tensar, si tienen, por ejemplo, un mal peso, una mala postura, sienten que el movimiento no es natural, ¿no? Entonces, la flexión no se llega a ver de manera natural y entonces existe esta tensión entre el hueso y hueso y entonces empezamos a presionar la parte de la región intermedia. Entonces es como cuidar esas partes. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Ujú. ¿Alguien más?
Sí, yo tenía la duda es que no entendí muy bien qué pasaba cuando le metías la radiación a la de los compuestos de oro. Ajá. Entonces, lo que pasaba es que aumentaba la temperatura. Entonces, estos compuestos de oro se alojan directamente en la parte de las articulaciones. Se van a solubilizar entre la región del hueso y un poquito entre la condroitina que quede ahí todavía presente. Cuando se calientan, imagínense que, por ejemplo, se pone una plancha directamente en la articulación. Esa plancha va a incrementar una temperatura de 1 o 2 grados, que son suficientes para matar las células que estén presentes ahí. ¿Qué células se van a morir? Pues principalmente las células inmunitarias que están abordando el proceso inflamatorio de la articulación. Como esos compuestos no se van a cambiar constantemente y son inertes, no van a generar una reacción alérgica a este tipo de tratamientos, no van a generar cambios en la química interna y solamente se puede dar una radiación localizada para disminuir el proceso inflamatorio de la articulación sin exponer, por ejemplo, a matar a todas las células del sistema inmune, como el caso, por ejemplo, del metrotexato, que ese sí es un agentecito tóxico general. Entonces, nada más Digo, como para lesión localizada, ¿no? ajá, sí, es un tratamiento localizado. En ese tipo de enfermedades, como los efectos están localizados, se busca que el tratamiento también sea localizado y no sistémico, porque no podemos diferenciar de una célula inmune que solo está atacando esa región a una célula que está solamente patrullando la parte del organismo, ¿no? Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, siguiendo con la parte de enfermedades inflamatorias, vamos a pasar a una enfermedad inflamatoria que va a ocurrir en otra región del organismo, que es específicamente en las vías respiratorias. Y solamente vamos a hablar de manera muy general qué es lo que pasa directamente en estas regiones. Algunos de los conceptos ya los vimos en las primeras unidades, por lo tanto no me voy a detener tanto en mencionar algunos mecanismos de acción, porque ya los hemos visto un poquito en la parte de colinérgicos y adrenérgicos, entonces, pero de igual manera, si algo no les queda claro, me avisan para detenerme y volver a revisarlo. Entonces vamos a hacer la definición de exactamente qué es el asma y el EPOC y por qué es tan importante a nivel nacional. Entonces, este estudio ya es un poquito viejito, pero los datos no han cambiado, de hecho han aumentado. Entonces, dentro de las enfermedades de morbilidad y mortalidad a nivel nacional, lo que se ha visto es que las enfermedades respiratorias siguen ganando terreno en nuestro país. A partir, por ejemplo, también de la pandemia de COVID-19, estas enfermedades de vías respiratorias se han incrementado como principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel nacional. Y también a nivel mundial están ganando bastante incremento. Entonces, hablando un poquito acerca de cómo es la fisiología del sistema respiratorio. El sistema respiratorio consta de dos regiones importantes, lo que se le denomina como las vías superiores aéreas y las vías inferiores aéreas. Normalmente las vías superiores aéreas se conocen como aquellas que están expuestas principalmente al medio ambiente, mientras que las vías inferiores son aquellas que casi no están expuestas a las condiciones del medio ambiente. En las vías superiores aéreas, pues empezamos desde la parte de la nariz, la boca, la epiglotis, la laringe, el esófago y hasta las primeras regiones de la tráquea. La tráquea va a funcionar como esa división entre las vías superiores aéreas y las vías inferiores aéreas. En las vías inferiores vamos a tener el siguiente segmento de la tráquea y la parte de los pulmones y finalmente de los alvéolos y de los bronquios, que se van a encargar del intercambio gaseoso. Entonces, el sistema respiratorio pues tiene la única función y la función más importante de recibir el oxígeno
y hacer el intercambio gaseoso para la eliminación de CO2 que se produce por parte del metabolismo. Y también tiene ciertos mecanismos de protección que nos van a defender en contra del ingreso de todas las partículas que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, en el aire que respiramos, no solamente vamos a encontrar oxígeno, vamos a encontrar otros gases como nitrógeno, como xenón, como helio, parte de algunos componentes de hidrógeno. Vamos a encontrar también partículas orgánicas. Vamos a encontrar también bacterias, virus y diferentes microorganismos que van a estar en el medio ambiente y también componentes o genobióticos que van a estar también dispersos en este medio ambiente, ¿no? Genobióticos. Por lo tanto, las vías superiores se van a encargar de la defensa primaria en contra de estos agentes externos y las vías inferiores se van a encargar de la funcionalidad del intercambio gaseoso. Por lo tanto, estas vías superiores se van a encargar de generar sistemas de defensa que van a prevenir la absorción o la internalización de estas sustancias. Si lo vemos un poquito más a detalle, las vías respiratorias constan de dos rubros importantes. El primero se va a encargar de los procesos mecánicos que van a generar procesos de contracción y relajación. Y por otro lado, vamos a tener sistemas de secreción. Estos sistemas de secreción se van a encargar de la producción de moco, la regulación del sistema inmune y van a permitir el proceso de barreras para la prevención de la entrada de diferentes agentes patógenos y de diferentes genobióticos. A nivel farmacológico, este tipo de receptores se van a encontrar con una gran cantidad de variedad de receptores. Vamos a encontrar a los receptores muscarínicos, principalmente M1, M3, vamos a encontrar a los M2. Vamos a encontrar algunos receptores adrenérgicos y vamos a encontrar otras neurotransmisores que van a pertenecer al sistema NANC, que si se acuerdan es el sistema no adrenérgico no colinérgico. Aquí vamos a tener diferentes sustancias que van a estar interactuando con diferentes vías dentro del proceso de estos mecanismos de contracción y también de secreción. Como tenemos el péptido vasoactivo intestinal, también denominado BIP, tenemos el óxido nítrico, tenemos a la sustancia P, a la neurocinina A y a la neurocinina B, que se van a encargar también de generar mecanismos de contracción y también de secreción dentro del sistema. Entonces tenemos una gran variedad de receptores que van a estar presentes dentro de este sistema. Y cada uno de ellos se va a encargar tanto de generar contracción, relajación o también incremento en la secreción. Y aquí, por ejemplo, vemos algunas sustancias que se encargan de los procesos de broncoconstricción. Ya hemos visto que la acetilcolina a través de los receptores M3 genera constricción. La histamina también puede generar algunos mecanismos de broncoconstricción. Prostaglandina D, prostaglandina F, sustancia A, neurocinina A. Algunos leucotrienos también tienen alguna regulación sobre procesos de contracción. Endotelina, bradicinina, adenosina y también la propia serotonina tienen mecanismos de broncoconstricción. Pero quien recae el 80% de la actividad, pues va a ser específicamente la acetilcolina. Este va a tener principalmente el 80% de mecanismos de contracción. Todos los demás van a ayudar para procesos muy particulares. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estos? Porque, por ejemplo, cuando se quiere hacer la eliminación de moco, imaginen que tenemos... Imaginen que tenemos aquí nuestro tejido, en la parte de la tráquea,
Es un tejido anillado. Y supongan que, por ejemplo, aquí llegó una bacteria y fue atrapada por la parte de moco, ¿no? Entonces este moco está atrapado aquí. Vamos a ponerlo más abajito. Entonces, para que pueda sacar esta bacteria atrapada en moco, pues el organismo lo que tiene que hacer es un proceso de contracción y dilatación para que básicamente lo que vaya haciendo es empujando la parte, imagínense como la parte del peristaltismo donde se contrae una región y luego se aplasta para poder irla empujando de abajito hacia arriba. Entonces, esto eventualmente se va empujando hasta que eventualmente es eliminado, ya sea a través de flemas o a través de mucosidad que se está generando todos los días. Entonces, todos los días que amanecen congestionados dentro de la garganta o de las vías respiratorias, pues es principalmente porque en la noche su cuerpo estuvo respirando y estuvo en gran contacto con partículas de polvo, bacterias o elementos que estuvieran dentro de su cuarto mientras dormían y se fueron acumulando en la parte de la garganta, en la parte de la tráquea y en la parte de la nariz. Entonces, en las mañanas, cuando amanecen congestionados, es todos estos contaminantes que están presentes en el medio ambiente. Inclusive habrán notado que, por ejemplo, si han estado fuera de la calle, pues notarán una coloración un poquito más oscura en la parte de las secreciones. Esto nuevamente por la presencia de todos los contaminantes que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, estos mecanismos particulares de constricción se van a generar por estos sistemas que no van a tener el proceso de contracción constante, sino simplemente van a hacer pequeñas contracciones para poder ir empujando la formación del esputo o la formación de la mucosidad que se está generando, ¿no? Ese es en el lado de los broncoconstrictores. En el caso de los broncodilatadores, tenemos a la adrenalina y a la noradrenalina a través de los receptores beta 2, el péptido activo vasoactivo intestinal, la prostaglandina E2, la prostaciclina, el péptido natriurético articular y el óxido nítrico. ¿A través de qué mecanismos van a ser? Pues principalmente a la generación de AMP cíclico y la generación de GMP cíclico, que van a empezar a generar todos estos procesos de dilatación de las vías respiratorias. ¿Ok? Quiero entender que los mecanismos de contracción y dilatación ya los vieron hasta el cansancio en laboratorio. Entonces, creo que ya los tienen suficientemente claros. Si no fuera el caso, me dicen para hacer un repaso de este tipo de mecanismos, de cómo se da este proceso de contracción y relajación. Pero si ya lo vieron así como en demasía y ya lo vieron hasta el cansancio, está en su primer examen, lo podemos como omitir. Pero no sé, díganme ustedes. Yo preferiría que los retomáramos. Sí, yo Ok, también. ok. Entonces vamos a empezar con la contracción, ¿no? Entonces, si vemos, principalmente todos los receptores que están aquí están acoplados a una proteína GQ, ¿no? Por lo tanto, lo que nos interesa en este caso va a ser el incremento de calcio, ¿no? Entonces, todos estos, si vemos la vía de señalización, la mayoría de ellos tienen una activación por receptores activados a proteínas GQ. Entonces, vamos a empezar con el más sencillito, que es bueno, todos funcionan igual, pero vamos a poner el más obvio, que son los receptores de muscarínicos M1, bueno, M3, que sea más cercano. Ok. ¿Qué sucede? Tenemos aquí a la acetilcolina y activa a los receptores M3. Esto a través de su subunidad alfa va a generar la activación de la fosfolipasa C, que ya vimos que hace una hidrólisis de el PIP2
y genera dos segundos mensajeros. Por un lado, dejamos aquí anclado al diacilglicerol y por otro lado tenemos al inositol trifosfato que se encuentra de manera soluble. Este diacilglicerol tiene ciertas actividades sobre la proteína PKC que va a permitir la fosforilación de otras proteínas. Que ahorita vamos a ver exactamente qué puede hacer este proceso de fosforilación. En el caso de IP3, lo que nos interesa es la activación de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Este retículo funciona como un pequeño almacén de calcio. ¿Ok? Entonces, digamos que la propia célula tiene como su reservorio de calcio interno. Es decir, además de prevenir que entre calcio de manera externa, lo que se puede hacer es una activación de este retículo endoplásmico sarcoplásmico dentro de la célula para poder liberar calcio. Entonces, imaginemos que aquí tenemos una concentración mucho mayor de calcio con respecto a este caso. Entonces, cuando se libera este IP3, estos canales de calcio que son sensibles a IP3 van a activarse una vez que se une esta molécula acá, liberamos y tenemos calcio, ¿no? Este calcio va a empezar a interactuar con otra proteína que se llama calmodulina, ¿no? Si vemos el nombre de calmodulina, viene del término calcio y modulina, que modula. Entonces es una proteína que está regulada o que está modulada por concentraciones de calcio. ¿Cómo es esta proteína? Pues es una proteína que tiene cuatro sitios de unión a calcio. Es decir, tiene cuatro espacios pequeñitos para poder unirse. A sitios de unión a calcio. Entonces, cuando este calcio se une en estos cuatro sitios de unión a calcio, en este proceso, cuando tenemos los cuatro moléculas de calcio, se le denomina que es un complejo. De hecho, esto se los debieron de haber mencionado, como es el complejo calcio-calmodulina, que lo representan como así, ¿no? Entonces ya lo representan como el complejo calcio-calmodulina. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Esto, cuando ya está completo, la presencia de calmodulina y de calcio va a activar a otra proteína. ¿Ok? Entonces, un breve paréntesis antes de continuar, ¿qué hace la calmodulina? En las fibras de la tráquea tenemos estos repetidos. Tenemos una fibra de actina,
seguido de diferentes proteínas de miosina. Estas van a estar funcionando como anclas que van a estar así como extendiendo y jalando los filamentos de actina. Y esto se va a ver de manera repetida para formar lo que son la parte de la fibra de músculo liso. ¿Ok? Esta miosina, si hacemos también un zoom, vamos a ver que está compuesta de dos regiones. Esto va a ser la Profe, cadena. ¿cree que pueda centrar tu pantalla un ¿Mande? poquito más? ¿Mande? ¿Cree ¿Centrarla? que pueda centrar la pantalla un poquito más? Centrarla Sí. así porque como que se ve un poquito mocha. Ok, a ver. Ahí se ve bien. Se ve igual. Muy bien, profe. Ya se Ok. Gracias. Sí. Entonces tenemos la miosina, se comporta de dos proteínas. Una que es una cadena pesada, que es como la región de las bolitas, y la región como de los palitos, la vamos a llamar como la cadena ligera. ¿Ok? Entonces ahora sí, regresando. Cuando se genera este complejo calcio-calmodulina, se va a activar o va a empezar a permitir la activación de una proteína que se llama MLCK. Entonces, ¿qué significa la MLCK? Vamos a ponerla acá. Esto en inglés es sinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Ok? Es que dijimos que hacía una sinasa. ¿Cuál era la función de las sinasas? Fosforilar. Fosforilar, ¿no? Fosforilar. Fosforilar cosas, ¿no? Entonces aquí me está diciendo exactamente qué es lo que va a hacer. Es una enzima sinasa. ¿Qué es lo que va a fosforilar? Pues la cadena ligera de la miosina. Aquí tenemos a la miosina y yo les dije que esta región es la cadena ligera. Entonces esta MLSK lo que va a hacer es empezar a adicionar grupos fosfato en la región de la cadena ligera. ¿Para qué va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es como encender el motorcito que va a hacer la miosina. Entonces la miosina va a empezar a caminar. Imagínense que esta patita avanza hacia acá y luego esta patita avanza hacia acá. De igual manera esta patita avanza hacia acá y esta patita avanza hacia acá. Entonces van a estar intercalándose uno hacia otro. ¿Qué va a pasar? Pues por ejemplo, si esta es la miosina, va a empezar a caminar literalmente y se va a empezar acercando. Si yo veo, por ejemplo, si ya imagínense que mis dedos son las fibras de actina, si esta miosina en que está entrelazada en cada fibra se empieza a acercar, lo que yo estoy viendo es que el diámetro empieza a disminuir, que es lo que yo determino como un proceso de contracción. Entonces, cuando se activa esta fosforilación de la cadena ligera de la miosina y estas miosinas empiezan a caminar, esto se empieza a acercar y entonces ya generamos un proceso de contracción. ¿Quién inició todo este proceso? Pues vimos que quien empezó a desencadenar toda esta actividad fue el calcio. Por lo tanto, la regulación del calcio es primordial para generar estos mecanismos de contracción. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Ahora bien, ¿qué pasa en la relajación? La relajación puede ser ocurrida por dos vías. Por un lado, por ejemplo, podemos utilizar algunos mecanismos que prevengan la apertura de generación de calcio. Por ejemplo, algunos fármacos que permitan la apertura de canales de potasio pueden mitigar la apertura de canales de calcio y pueden retrasar los procesos de contracción. Sin embargo, ahí lo que estamos haciendo es previniendo que también se genere el proceso de contracción. Hay otras vías que lo que permiten es jugar con otras proteínas que están paralelas. Mm,
Entonces, mencionábamos que, por ejemplo, los receptores beta 2 adrenérgicos generaban un mecanismo de relajación. ¿Qué pasa aquí? Pues nuevamente tenemos ahora mi receptor beta adrenérgico. Este igual ya sabemos que se libera la subunidad alfa, activa a adenilato ciclasa, se genera un incremento de la AMP cíclico y esto permite la activación de PK. Entonces, PK va a ser importante para dos procesos importantes. Por un lado, puede empezar a fosforilar otras proteínas como son las fosfatasas de la MLC. Las fosfatasas lo que hacen es que si hay una proteína que tiene un grupo fosfato, la fosfatasa lo que hace es retirar ese grupo fosfato. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vamos a empezar a retirar estos grupos fosfato de la miosina, generando así, evitando que se genere el proceso de contracción. Y eventualmente esto lo que va a generar es un mecanismo de relajación. Por otro lado, también se ha visto que esta PK puede también fosforilar canales de potasio, generando así también una disminución de la concentración de calcio y esto también puede generar la relajación. ¿Ok? Entonces son varios mecanismos que están participando principalmente a través de PK, pero lo que están haciendo estos fármacos, bueno, este mecanismo es la prevención de la contracción. Como tal, no es un mecanismo de relajación. Lo que estamos haciendo es retrasando los mecanismos de contracción para que eventualmente se vaya dilatando. Eso tiene algunas desventajas porque los efectos no son tan rápidos. Es decir, la contracción puede ser muy rápida, pero el proceso de relajación va a ser un poquito más lento porque no estamos induciendo la relajación, solamente estamos retrasando que el tejido se vaya contrayendo y eventualmente está regresando a su forma normal. Entonces ahí tenemos un poquito de problemas porque la relajación puede llegar a ser un poquito más complicada. Puede ser que les ha pasado, por ejemplo, que si ustedes han comido algo mal y se empiezan a ahogar por un alimento, su tráquea en automático la contrae, se aprieta durísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa mucho con el queso Oaxaca o con el quesillo, que si se atascan con un filamento de quesillo, puede ser que una región se quede entre la tráquea y una región sí pasó y otra no. Entonces se siente horrible porque está ahí apretando la parte de la tráquea, se están ahogando, pero no pueden como liberarla, ya sea para que la saquen por la boca o para que pueda nuevamente pasar hacia la región del estómago. Entonces, ese proceso de relajación tarda bastante, por eso es que cuesta más trabajo dentro del organismo, porque el diseño, como está ahí prescrito, lo que hace es retrasar los mecanismos de relajación. Entonces, hay una competencia entre seguir contrayendo y prevenir que siga ese proceso de contracción. Por eso casi siempre se mantiene en un proceso de contracción de manera sostenida. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, profe. ¿No? Entonces, de esa manera, son como los dos mecanismos de contracción y relajación. En este caso, la relajación que se veía, por ejemplo, que ustedes lo veían por el óxido nítrico, pues aquí no aplica porque no tenemos vascularización. Eso solamente ocurre en la parte de endotelio, que ya lo veremos en cardiovascular, pero hasta el momento son los dos mecanismos que existen para contraer y para relajar. Ahora bien, con respecto a las enfermedades, ¿qué enfermedades tenemos principalmente? Pues la más común es la generación de tos, que es la parte de un reflejo que se genera a través del sistema nervioso central y lo que permite es tratar de hacer contracciones esporádicas para tratar de hacer la eliminación de sustancias que se encuentran almacenadas dentro del sistema. Entonces, esta tos es un reflejo que se genera en el cerebro, luego baja al tallo encefálico y eventualmente genera este proceso de
ir eliminando, por más que se pueda a través de saliva, a través de moco, la secreción de diferentes sustancias que se queden atoradas en el tracto respiratorio. De ahí tenemos algunas enfermedades que están causadas por infecciones, como es el caso de la neumonía o de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Estas son principalmente causadas por microorganismos. Van a tener algunas características que vamos a ver en el caso del EPOC y del asma, que son las que vamos a definir un poquito más a detalle. Sin embargo, aquí la característica es que para controlar estas enfermedades, pues se tiene que mitigar directamente el bicho, ¿no? Entonces, cuando se elimina el bicho, es cuando prácticamente ya podemos descansar de este tipo de enfermedades. Entonces, aquí lo importante es controlar la infección para poder después controlar los mecanismos que se generan a través de los procesos mecánicos del sistema respiratorio. Pero en primera línea es controlar la parte del bicho y después vamos a ver algunos tratamientos para controlar la parte de la tos o también de la parte de la secreción de algunas sustancias. Tenemos desórdenes pulmonares inflamatorios, como también aquí entra la fibrosis cística o la fibrosis quística, que también es un proceso de enfermedades autoinmunes que van a desencadenar una afección directamente sobre los diferentes tipos de células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de estas enfermedades? Empezando por una de las más comunes en nuestro país, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también denominada como EPOC. Entonces, recordando que la parte de la tráquea sigue siendo un tejido y un ducto, entonces en esta tráquea tenemos diferentes células epiteliales que van a permitir determinar, por ejemplo, cómo se encuentra este tejido y también garantizar que esto esté funcionando de manera correcta. Entonces, la tráquea, al ser un músculo, va a tener tanto un proceso de relajación y un proceso de contracción, ¿no? Entonces, puede estar en su forma relajada y en su forma contraída. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, por ejemplo, y más al vivir aquí en la Ciudad de México, pues estamos expuestos a diferentes compuestos del medio ambiente. Desde, por ejemplo, contaminantes como monóxido de carbono, algunos compuestos que son compuestos aromáticos policíclicos. Esos compuestos aromáticos policíclicos principalmente se deben a mecanismos de combustión, principalmente de los combustibles sólidos, combustibles fósiles, perdón. Estos compuestos aromáticos policíclicos son derivados del benceno y del antraceno. Entonces son compuestos que, por ejemplo, tenemos al benceno, al antraceno, al naftaleno. Y de aquí podemos tener también compuestos que se van a empezar a polimerizar. ¿Cuál es el problema de estas sustancias? Estas sustancias son volátiles y se encuentran en alto grado de oxidación. Esto lo van a ver un poquito más a detalle en Toxi, pero de manera general lo que ocurre con estas sustancias es que se van a empezar por su metabolismo, vamos a formar anillos de tres miembros con oxígenos. Vamos a formar estos compuestos que son altamente reactivos, que eventualmente van a permitir la formación de radicales libres. Estas moléculas van a ser altamente oxidantes y van a generar lesiones en el tejido, ¿no? Esto, sumado con monóxido de carbono, sumado con polvo, sumado con polen, sumado con todo tipo de partículas
orgánicas en el medio ambiente se van a empezar a acumular en estas regiones, ¿no? Entonces las estamos respirando todos los días y estas moléculas se empiezan a acumular. ¿Qué es lo que sucede? En la parte periférica de la tráquea, primeramente lo que va a hacer la tráquea es generar un mecanismo de defensa a través de una contracción. Es decir, si mi tráquea funciona como un ducto y yo estoy notando que entran demasiadas partículas del medio ambiente, pues lo que voy a hacer es mitigar el flujo de aire que está entrando. Entonces voy a contraer la tráquea para prevenir que estas partículas sigan entrando o sigan avanzando a las vías inferiores. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de los mecanismos de contracción que vimos anteriormente, a través de la activación de calcio y la liberación de acetilcolina. Pero también vean que de los mecanismos de contracción tenemos aquí a la histamina. ¿Qué hacía la histamina que acabamos de ver justo las clases anteriores? ¿A quién más activa? Participa en, ¿no? ¿Ande? Participa en la inflamación, ¿no? Bueno, activa el Participa en la sistema. inflamación. Muy bien, Brianna. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto se va a contraer y además, si liberamos aquí la histamina, entonces vamos a hacer un llamado a las células del sistema inmunológico. Y estas células del sistema inmune van a llegar acá. Nuevamente, vamos a ver qué pasa aquí. Van a migrar y van a empezar a fagocitar a estas moléculas. Por ejemplo, los macrófagos prácticamente se empiezan a comer todas estas partículas. Entonces, imagínense que tenemos aquí el macrófago, empieza a fagocitar todas estas partículas, se empieza a comer aquí, pero eventualmente este macrófago igual, al tener una gran concentración de partículas, pues, eventualmente se va a morir, ¿no? Entonces ya se nos va. Y ahora tenemos un problema porque también tenemos estas partículas y tenemos estas células que están aquí presentes y que se empiezan a acumular. Entonces dicen, bueno, pues vamos a sepultar todo esto con una gran cantidad de moco. Entonces vamos a empezar a secretar una gran cantidad de moco en este tejido. ¿Qué va a pasar? Pues si esto se ve en una tráquea contraída, pues imagínense que tenemos este espacio. Y ahora por aquí es solamente por donde va a pasar el oxígeno. Entonces vean que, por ejemplo, la cantidad del diámetro o del calibre que tenemos aquí en la tráquea va a ser mucho menor. ¿Qué va a pasar? Pues esto va a disminuir la capacidad de respiración. Y entonces la cantidad de oxígeno que va a estar llegando dentro del sistema va a ser menor. Y eso va a generar problemas, por ejemplo, cuando se requiere una mayor cantidad de oxígeno. Cuando se pueden dar cuenta, por ejemplo, que su sistema respiratorio está fallando, cuando intentan, por ejemplo, subir escaleras. Si ustedes empiezan a subir escaleras y sienten que se están agitando, quiere decir que su cuerpo está demandando más cantidad de oxígeno de la que le pueden proveer. Entonces puede ser por dos cosas. Uno, sea la capacidad respiratoria que está mermada, que les está costando más trabajo inhalar ese oxígeno porque se está contrayendo. Y también tienen una resequedad importante en la garganta, tienen como picazón constante y también sienten como, este, dicen comúnmente una flema atorada en la parte de la garganta. Entonces, normalmente eso se debe por una gran cantidad de acumulación de esta contaminación que está presente en esta región. Entonces, si leemos, el nombre de la enfermedad se llama enfermedad pulmonar obstructiva de tipo crónico. Entonces, este tipo de enfermedades se va a deber principalmente por la presencia de los contaminantes que se encuentran en el medio ambiente. Y si además yo, por ejemplo, le agrego sustancias que van a ser altamente irritables, como por ejemplo el caso del tabaco, ¿no? Entonces, todos los componentes que yo estoy administrando, pues también van a generar aquí un proceso de inflamación. Y esto se va a empezar a contaminar todavía más. Y vamos a tener problemas como de manera recurrente, que puede ser la falta de respiración. Vamos a tener dificultad para respirar. Vamos a tener una tos recurrente, porque el organismo va a tratar de eliminar todas estas flemas.
vamos a tener un exceso de secreción, ya sea a nivel de moco o de flemas. También vamos a tener dolor en el pecho, nuevamente por la presión, pero esto se va a deber principalmente cuando se incrementa la actividad respiratoria. Y también vamos a tener proceso de sibilaciones. Sibilaciones es básicamente cuando empieza a silbar su respiración, cuando empiezan a tener una respiración mucho más agitada, que es parecido como empiezan a sonar así. Esa es la parte de sibilación porque el aire está fluyendo a una mayor velocidad y está en un espacio muy pequeñito. Entonces puede ser así como presencia de estas sibilaciones un poquito más agudas. ¿Ok? Ahora, esta enfermedad llega a ser peligrosa, pero es peligrosa a largo plazo y sobre todo cuando no hay un buen cuidado y también, por ejemplo, cuando tenemos malos hábitos como el consumo de tabaco, también el consumo de alcohol, también puede incrementar, por ejemplo, la irritabilidad de las vías respiratorias. El hecho de, por ejemplo, de vivir aquí en la Ciudad de México, pues no nos exime de tener este tipo de calidad de ambiente que se está generando, pero sí es importante, por ejemplo, atender cuando dicen hay una contingencia ambiental, pues por lo menos tratar de no hacer demasiado ejercicio aeróbico en esos días, porque nuevamente estamos inhalando mayor cantidad de estos elementos. Entonces, la recomendación siempre es tratar, por ejemplo, de hacer ejercicio cuando, antes de que inicie las zonas más altas del tráfico, que es a partir de las 10 de la mañana. Entonces, si entran así, si hacen ejercicio y acostumbran a correr, traten de hacerlo entre 6 de la mañana hasta las 8 9 de la mañana, donde todavía el aire en la ciudad está más o menos limpio. Y ya muy tarde en la noche, a partir de las 10 de la noche, ya el aire ya se está despejando un poquito más porque ya la cantidad de aire va a estar mitigándose. También, si notan que, por ejemplo, viven en una sección muy céntrica o que está demasiado rica en tránsito, pues pueden utilizar estos purificadores de aire. Los purificadores de aire lo que hacen es capturar todas estas partículas y tratar de hacer una filtración del ambiente donde están. Entonces, si notan, por ejemplo, que algunos familiares tienen estos problemas para respirar o se enferma demasiado o siempre tiene con una tos o con una picazón en la garganta, posiblemente esté teniendo indicios de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué se puede hacer? Pues nuevamente se puede tratar de cuidar, de mitigar algunos efectos de estas situaciones y también tratar de buscar algunos remedios que puedan ayudar a mejorar la respiración. Entonces, ¿de qué va a depender los tratamientos? Pues uno, de la gravedad. Entonces, por ejemplo, dentro de los tratamientos vamos a tener, por ejemplo, los de estilo de vida, que son los que les acabo de mencionar, de, por ejemplo, hacer ejercicio aeróbico. Esto ayudaría también a mejorar su capacidad respiratoria y también optimizar el aire que estamos encontrando, hacer la purificación del aire, evitar el consumo del tabaco, alcohol. O también, por ejemplo, el uso de drogas que vayan por vías aéreas. Si les estoy diciendo a ustedes que fuman marihuana, también pueden generar problemas de vías respiratorias de manera constante. Entonces, es tratar de mitigar el uso de estas drogas que utilicen o que afecten directamente las vías respiratorias. Luego, como segundo tratamiento para aliviar algunos síntomas, se pueden utilizar algunos fármacos que incrementen la lubricación de vías respiratorias. Habrán visto que hay algunos dispensadores de solución salina que se puede dar en las fosas nasales cuando hay demasiada resequedad o que inclusive algunos tratamientos también permiten la lubricación constante.
Pueden ayudar, por ejemplo, a controlar los síntomas de resequedad y la parte de tos. Se pueden utilizar algunos antitusivos, como el caso del dextrometorfano, que se utiliza principalmente para regular los procesos de tos. Algunos que van a generar la liberación o la estimulación de liberación de todo el componente, tenemos los expectorantes, como es el caso del Ambroxol, que este va a permitir ayudar a hacer estas pequeñas contracciones para eliminar la parte de las flemas y la parte de la mucosidad. Y tenemos también el uso de AINES para disminuir los procesos de inflamación. Y ahora, a nivel funcional, se van a utilizar los fármacos que sean como antagonistas colinérgicos, como el hipratropio, o también algunos agonistas beta 2, ¿no? Esos principalmente van a generar un proceso de broncodilatación, que normalmente vienen directamente en estos nebulizadores, que van a permitir favorecer la broncodilatación de las vías aéreas. Entonces, esos tres tratamientos ayudan a controlar el aumento y el riesgo de las enfermedades de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En casos muy graves donde la intoxicación llega a ser muy agresiva, además de, por ejemplo, tener problemas de bloqueo del sistema estructural, vamos a tener la generación de pequeñas cicatrices. Entonces imaginemos, nuevamente tenemos aquí la tráquea y tenemos aquí la acumulación de moco generado por todas estas partículas, ¿no? Y ahora, si a pesar de que yo me siento mal o de que yo tengo una tos recurrente, sigo consumiendo grandes cantidades de tabaco, lo que va a pasar es que vamos a empezar a matar estas células que se encuentran aquí, en la parte de la parte de la tráquea. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues estas células de la tráquea se encargan de los procesos de contracción y relajación. Yo les decía que cuando tenemos una pérdida de algún tipo de células, pues las células que reemplazan estas células que están lesionadas no tienen funcionalidad. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener problemas de procesos de contracción y de relajación, generando así problemas mucho más agresivos dentro del sistema. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No, ¿No? profe, todo bien. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con el asma? El asma, a diferencia del EPOC, va a ser una enfermedad autoinmunitaria. No, enfermedad inmune, no es autoinmune, es inmune nada más. Entonces, el asma es una enfermedad inmunitaria. Esta enfermedad inmunitaria se debe principalmente a la presencia de alergias. ¿Ok? Ahora bien, creo que ya les había explicado, pero si no se los vuelvo a recordar. Una alergia es cuando tenemos hipersensibilidad a algún componente del medio externo. Lo voy a tocar de manera muy sencillita porque lo van a ver mucho más a detalle en inmunología, pero todas las estructuras que conocemos, llámese por ejemplo proteínas o genobióticos,
dentro de estos xenobióticos van a entrar los fármacos, tienen en la superficie algo que se llama antígeno. Ese antígeno, como definición particular, es un repetido proteico. Vamos a dejarlo como sección proteica. Es una secuencia de aminoácidos que es específica para cada sustancia. ¿Ok? Entonces, todas las proteínas y todos los genobióticos van a expresar antígenos de diferentes formas y de diferentes tipos. Nuestro sistema inmune tiene una base de datos, que eso es así como lo más extraordinario, tiene una base de datos donde tiene un listado de todos los antígenos que son, digamos, bienvenidos. Y también tiene un listado de antígenos que no son bienvenidos dentro del organismo. Esta base de datos se llama MHC, que es el complejo principal de histocompatibilidad. Aquí, nada más dato curioso, hay una mala traducción en MHC porque el término en inglés es Major Histocompatibility Complex, pero Major no significa mayor, Major significa principal, solamente que lo tradujeron así como literal mayor, entonces lo van a encontrar como complejo mayor de histocompatibilidad, pero la traducción correcta es principal. Nada más un detalle ahí, innecesario que les va a hacer. Les va a ayudar para hacer pláticas cuando tengan de qué hablar. Entonces, el MHC es la base de datos que determina qué sí pasa y qué no pasa dentro del organismo. Cada uno de nosotros tenemos un diferente tipo de MHC. De hecho, este MHC, lo interesante es que lo que permite detectar, por ejemplo, cuando se hace un trasplante de órganos. Si las diferentes proteínas son compatibles con el receptor, se puede dar una donación. Si este MHC es muy distinto, normalmente el cuerpo lo rechaza porque lo ve como un agente extraño y lo empieza a atacar. Entonces, esta base de datos del MHC nos determina qué sí es bienvenido y qué no es bienvenido. Como esta base de datos es muy extensa, porque imagínense, para cada antígeno que está presente en todo lo que estamos expuestos durante el día, desde el pan de muerto que se están comiendo, de ahí tiene una gran cantidad de proteínas del pan, de la harina, del trigo, de los endulzantes, de los edulcorantes, cada uno de ellos tiene un antígeno. Cuando ustedes lo ingresan o lo ingieren, el sistema gastrointestinal, el sistema inmune del sistema gastrointestinal va a encargarse de detectar qué sí es bienvenido y qué no. Si algo no es bienvenido, entonces normalmente lo va a empezar a eliminar. Entonces, eso es lo que va a generar problemas de manera importante. Aquí lo relevante es determinar qué es lo que sí puede estar entrando dentro del organismo y qué no. Cuando nosotros dentro del nacimiento tenemos cierta sensibilidad a algunos antígenos, es cuando nosotros desencadenamos una alergia. Entonces, la alergia como tal se define como la presencia de un antígeno y una respuesta del sistema inmune de manera exacerbada. Entonces, imagínense, por ejemplo, de manera personal, yo soy alérgico al pelo de los animales. Pero más que al pelo de los animales, yo soy alérgico a una proteína que se encuentra en la piel de los animales. Entonces, por ejemplo, cuando hay una descamación de esta piel de los animales y llega directamente a las vías respiratorias, el sistema inmune lo que hace es detectar estos antígenos que se encuentran en la piel de los animales y los empiezan a atacar. Y entonces empiezan a generar un incremento de la actividad del sistema inmunológico. Pero es una actividad muy rápida y muy desorganizada. Prácticamente mi sistema inmune entra en crisis y no sabe qué hacer con esa sustancia. Puede ser unas pequeñas partículas de ese antígeno al que soy alérgico.
y va a desencadenar una gran cantidad de sustancias y de reclutamiento del sistema inmunológico que van a tratar de eliminar de la manera más posible todas esas sustancias que se encuentran dentro de esa piel de los animales. Y eso pasa con todas las personas que tienen diferentes tipos de alergia. Si hay personas que son alérgicas a algún alimento, como las fresas, los cacahuates, el chocolate, o algunos medicamentos como las penicilinas, como el ácido acetilsalicílico, lo mismo ocurre. Entonces, dependiendo de dónde sea la vía de exposición, va a ser el resultado que tengan estas células del sistema inmune. Si es algo que cae en la piel, pues van a notar un enrojecimiento y un abultamiento de la parte de la piel. Por ejemplo, si es un componente de una crema o algo que está presente, va a ser ahí. Si es inhalado por vías respiratorias, como es el caso del polen o el pelo de los animales, pues va a ser una activación por vías respiratorias. Si es a nivel gastrointestinal, pues va a generar vómitos o va a generar también problemas a nivel de la tráquea. Entonces, las alergias van a generar ese tipo de problemas. En el caso del asma, es una alergia a algún componente que sea en particular. Puede ser un componente que se encuentra en el medio ambiente, como puede ser el polen, como puede ser compuestos que están dispersos en el sistema, en el medio ambiente, en el aire que respiramos. Pero cuando se presenta en el sistema inmune, digo, en las vías respiratorias, el sistema inmune lo que va a decir es, no vas a pasar. Y entonces, ¿qué hace el organismo? En automático genera una broncoconstricción. Entonces bloquea la tráquea. Entonces dice, no va a pasar, esa sustancia que está intentando ingresar no va a pasar. Y entonces lo que hace es generamos una contracción de manera sostenida. Si ustedes habrán visto un ataque de asma de alguna persona, lo que ocurre es que le cuesta mucho trabajo respirar. Y esto es principalmente por esta secreción de o esta contracción sostenida de las vías respiratorias. Después, ¿qué pasa? Pues una vez que ya las células epiteliales se contrayeron, entonces todas las células del sistema inmunológico van a empezar a atacar esta región que ya está contraída y van a ver lo que vimos con la parte del EPOC. Se va a contraer, vamos a tener una secreción elevada y vamos a empezar a atacar todo lo que está ahí presente. Entonces, las células del sistema inmune no van a empezar a preguntar quién es bueno y quién es malo, van a empezar a soltar una gran cantidad de armas químicas dentro de esta región. Imagínense que es como, como cuando los granaderos, uno de ellos se altera y empieza a aventar gas lacrimógeno a lo bestia, ¿no? Entonces llega uno, avienta gas lacrimógeno, el otro piensa que es un ataque y avienta también otro gas lacrimógeno y todo se vuelve un caos en esa región. Entonces eso pasa en las vías respiratorias. Entonces tenemos una desorganización de las células del sistema inmune que no saben qué está pasando, pero ellos están atacando. La tráquea se empieza a contraer y entonces todo eso desencadena una situación de peligro bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que sienten las personas con asma? Primero, empieza a tener un bloqueo de la respiración y después este bloqueo se empieza a controlar, a complicar cada vez más porque las células del sistema inmune empiezan a llegar de manera retrasada. Entonces, ya nada más para terminar, esto lo vemos en la siguiente sesión. Lo que vamos a ver es que tenemos dos respuestas. La primera que va a ser la respuesta inmediata, que va a ser principalmente la contracción de las vías respiratorias, y la fase tardía, donde va a ser la fase inflamatoria. Entonces, en la primera fase de contracción, solamente vamos a tener el bloqueo por la parte de los receptores colinérgicos y la parte de bloqueo por parte de histamina. Pero después viene la fase inflamatoria, que es la fase donde vamos a tener la secreción de moco, la lesión de las vías respiratorias y también la generación también de colágeno por parte de estas células inmunitarias. ¿Ok? Estos son los mecanismos que van a estar presentes dentro del sistema. ¿Tenemos dudas? No, profe. No, ¿No? profe. Ok. Entonces vamos a dejarlo hasta acá para tocar esta parte en la siguiente sesión y hablar también un poquito acerca de COVID y continuar con la parte de cardiovascular. Entonces, nos vemos el día martes. Pues nuevamente estar atentos a ver qué se resuelve con este proceso de el retorno a clases.
De igual manera, les dejé ahí una tareita, una sencillita y un caso clínico que me pidieron para que vayan practicando. Ahí tienen la fecha de entrega y también tienen las instrucciones para el trabajo final. Entonces, les recomiendo que sea de 3 personas. Si son 2 personas o uno, también puede ser. Ya nada más me escriben quiénes van a ser, quiénes optarían por esa dinámica. Y de igual manera, como les puse ahí en el correo, si tienen dudas para saber si el fármaco entra o no dentro de las características, pues también pueden hacer una consulta de cómo ver si empata o no empata. ¿Ok? Pues si no hay más dudas, nos vemos el día martes. Y gracias, profe. Nos vemos el martes. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Bonito fin. Igualmente.